Bueno, bienvenidos nuevamente. Siendo las 12:03, vamos a dar inicio al Expert Insight con Mariana Costa. Mariana es una emprendedora social, fundadora de la renombrada Laboratoria, que forma talento para trabajar en el mundo digital, hoy día con presencia en varios países de la región, y también miembro. Mariana ha tenido una trayectoria muy destacada y tiene, además de una mirada de impacto, de que te vaya bien haciendo el bien, tiene también una mirada bastante innovadora y muy oportuna y relevante desde el punto de vista de cómo mantener la cultura, mantener y desarrollar una mejor cultura de trabajo en este contexto. La idea es pasar de tener nuestros propósitos planteados en las tazas de café y en los pósters en la pared, a acciones concretas que verdaderamente tengan un impacto en la cultura de los colaboradores. Con eso en mente, me va a dar mucho gusto pasarle el micro y el video a Mariana. Es un gusto contar contigo, Mariana. Gracias por esta oportunidad. Entendemos que la presentación puede durar alrededor de 40 minutos y luego tendremos unos 20 minutos para poder intercambiar un diálogo, preguntas, respuestas, comentarios, que les voy a pedir que por favor las hagan por chat. Y de ahí vamos a tratar de seleccionar las preguntas más representativas que Mariana pueda responder. Bueno, sin más, Mariana, adelante. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto conocerlos a todos y a todas. Como bien dijo Julio, voy a hablar un poco de cultura. Es un tema que a mí personalmente me apasiona, de los que más he aprendido en el proceso de crear y crecer Laboratoria. Así que muy contenta de estar aquí con ustedes. En un minuto les cuento qué hacemos. Nosotros preparamos a personas para trabajar y crecer en la era digital, y lo hacemos mediante tratar de crear experiencias de aprendizaje que realmente logren una transformación en las personas y en las organizaciones. Tenemos un bootcamp para mujeres que quieren comenzar una carrera en el sector, un programa de acompañamiento de empresas que quieren reentrenar a su talento para la era digital, y una nueva iniciativa que todavía está en modo beta para generar una comunidad de aprendices de por vida. Con eso, hoy quería empezar con un poco de historia. A mí la historia me parece que es una manera de entender el pasado para iluminarnos sobre el futuro, y en temas de cultura me parece que es súper relevante entender este contexto. Esta es una gráfica que muestra el PBI, digamos, global en los últimos siglos, y las principales revoluciones económicas que hemos vivido a lo largo del tiempo, ¿no? La revolución agrícola, luego la revolución industrial, y ahora la economía del conocimiento, ¿no? Y acá yo siempre resalto, lo primero es que el progreso no es lineal, ¿no? Hay ciertos hitos que marcan una nueva trayectoria mucho más exponencial. Y entre ellos está la revolución industrial, y sobre todo luego la segunda revolución industrial, cuando llega la electricidad a las fábricas. Y hay un libro acá que resalto, se llama The Principles of Scientific Management, de un señor que se llamó Taylor, que es súper interesante. Taylor es por muchos considerado como el primer consultor de negocios, ¿no? Porque con la revolución industrial pasamos por primera vez a tener estructuras empresariales, ¿no? Donde hay organizaciones que emplean a personas en escala grande. Y Taylor es la primera persona que crea lo que él llama esta ciencia del management, ¿no? De la gestión. Tiene una visión del mundo que está muy orientada a traer mayor productividad a las fábricas, ¿no? A cómo incrementar la productividad laboral en las fábricas.
El foco está siempre en la eficiencia y la optimización, ¿no? Había un montón de oportunidad para optimizar en ese momento y de hecho los principios que él trae son bastante revolucionarios para la época y tienen un impacto significativo en mejorar la productividad de esas fábricas. Pero también tienen una visión particular de las personas en las organizaciones. Taylor divide al mundo entre los managers y los planners, ¿no? Lo que serían los jefes o los líderes, y los workers. Y su visión es que los workers deben aprender a seguir bien instrucciones, ¿no? No les des mucho contexto, no los confundas, no los hagas pensar, que sigan bien las instrucciones, ¿no? Y por otro lado, los managers y los planners son las personas que deben diseñar cómo queremos que sean nuestras organizaciones. Es un mundo donde el foco está en optimizar, que básicamente quiere decir estandarizar, ¿no? Lograr que las personas hagan lo mismo de manera repetida al menor costo posible. Y de hecho, esta es la época donde también surgen algunas de las grandes empresas que han marcado cómo es el mundo laboral de hoy también. Por ejemplo, este es un quote de Ford, ¿no? Que dice, las personas pueden tener el modelo T en cualquier color, siempre y cuando sea negro, ¿no? Que refleja un poco esa mentalidad de estandarización, de one size fits all, y de tratar de hacer las cosas lo más eficiente posible. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que la realidad es que esta visión de la empresa es una visión que hemos heredado, ¿no? Que trae muchos paradigmas heredados y que en gran medida en el mundo de hoy se sigue viviendo en una cantidad de empresas. Esto de hecho no solo pasa en empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en educación, hablamos mucho de cómo en la educación tenemos muchos paradigmas heredados de la era industrial y que los colegios y las universidades mucho más parecen que están preparando personas para ir a trabajar a una fábrica, ¿no? Donde tienes que memorizar y repetir, que para ir a trabajar a un mundo laboral que hoy es radicalmente distinto. En esta época, esta forma de hacer las cosas hacía sentido, ¿no? Había poca competencia, había unas barreras de entradas muy altas para entrar a competir en un nuevo negocio y de alguna forma estas primeras grandes industrias podían sentirse cómodas en sus laureles, ¿no? Sin una necesidad de adaptarse tanto al cambio y hacer las cosas de esta manera. Pero el tema es que el mundo ya no es el mismo de antes, ¿no? Ha cambiado significativamente con la globalización, con una economía mucho más centrada en el talento, con la adopción de tecnología, las barreras de entrada han bajado drásticamente y la velocidad de cambio hoy es exponencial. Es muchísimo mayor de lo que era antes. De hecho, esta gráfica es interesante porque muestra la velocidad con la que se adopta la tecnología y cómo hoy es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, al teléfono le tomó 100 años prácticamente que el 90% de la población global adoptara su uso, ¿no? Si vemos en cambio el Internet, le tomó 10 años, ¿no? Y de hecho hoy en día tenemos hasta aplicativos del celular que a quienes les toma meses llegar a millones o billones de usuarios. Entonces, esta velocidad de adopción ha cambiado radicalmente y ha hecho que el mundo en el que vivimos sea un mundo que se siente un poco así. Es un mundo constante, en constante movimiento y cambios. Y creo que este año es solo un reflejo más profundo de eso, ¿no? El 2020 es un año de cambio e incertidumbre sin precedentes, ¿no? Para todas las organizaciones allá afuera, que marca una nueva orden en muchos sentidos, ¿no? El mundo como lo conocemos no es ni será el mismo, y el nivel de incertidumbre que tenemos hoy es sin precedentes para nosotros como generación, al menos. ¿Y qué implica todo esto para el mundo del trabajo, ¿no? ¿Y por qué les doy este contexto? Y es que la realidad es que el trabajo hoy se trata cada vez menos de seguir instrucciones y procesos y cada vez más de resolver nuevos problemas colaborativamente en un mundo lleno de incertidumbre y de cambio, ¿no? Y entender el trabajo así es fundamental para empezar a derribar estos paradigmas heredados que muchas veces, incluso sin cobrar conciencia de ello, traemos. Es una apuesta por pasar un poco de la estandarización, ¿no? Que es lo que representaba el taylorismo, donde hay una ilusión de certidumbre, ¿no? De control, de que puedo predecir todo lo que va a pasar, a un mundo donde prime la adaptabilidad, ¿no? Y la agilidad como filosofía detrás, donde entendemos y aceptamos que en realidad la única constante es la incertidumbre, ¿no? Que no podemos predecir todo lo que está allá afuera. Y este cambio de paradigma es bien profundo en cómo entendemos a las organizaciones, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En la agilidad, las empresas son vistas como organismos que aprenden,
versus en el Taylorismo, que es más una concepción de como una máquina la empresa, ¿no? La estructura organizacional en la agilidad es basada en equipos multifuncionales, independientes, autónomos, versus estructuras mucho más top-down, más jerárquicas, con silos especializados. En la agilidad, uno de los principios básicos es que la gente va siempre por encima de los procesos. En el Taylorismo, el proceso usualmente va por encima de la gente. El rol del liderazgo es radicalmente distinto, ¿no? En la agilidad, el líder da dirección y motiva, ¿no? Traza el norte y motiva, versus un líder que da instrucciones detalladas y supervisa. Entonces, tiene implicancias bien profundas para cómo operamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos todos los días. Y creo que para vivir la agilidad es donde la cultura cobra un rol fundamental, ¿no? Nuestra capacidad de adaptarnos como organización y de vivir esta agilidad día a día depende enteramente de nuestra cultura organizacional. Y entendiendo la cultura como las acciones, los comportamientos y los hábitos de nuestros equipos, ¿no? Lo que hacemos y no hacemos, la manera en la que tomamos decisiones, lo que decidimos no hacer. Y esta para mí es por ende la clave para reinventarnos, ¿no? Y para repensarnos como una organización que pueda adaptarse a un mundo donde el cambio y la incertidumbre son la constante. Y aquí regreso un poco al corazón de esta charla y a la introducción que dio Julio, ¿no? Y es que la cultura no es lo que pegamos en la pared, ¿no? Muchas veces hacemos ese ejercicio de ya, ¿cuáles son nuestros valores? Los ponemos, ¿no? Nuestra pared, nuestra identidad, en nuestras presentaciones. Y ese es parte importante del trabajo, pero es el 0.1 de este camino. Y definitivamente si nos quedamos ahí, no solamente no vamos a lograr lo que queremos, pero de hecho podemos correr muchos riesgos, porque a más contradicciones haya entre eso que decimos que somos y lo que realmente somos, más compleja se vuelve la realidad. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que reconocemos, lo que promovemos, lo que castigamos, lo que decidimos día a día, ¿no? Cuando promovemos a alguien en nuestra organización, ¿por qué comportamientos la promovimos? Cuando despedimos a alguien de la organización, ¿por qué comportamientos lo hicimos? Cuando tomamos una decisión de negocio de ir por acá o dejar de ir por allá, ¿por qué? ¿No? Todo lo que está detrás de eso es la cultura. Acá quería compartirles una frase que a mí, de hecho, me impactó un montón la primera vez que la vi, ¿no? Es de un inversionista bien conocido en Estados Unidos, que dice, si alguien se comporta de una manera que te sorprende o que no puedes creer, recuerda que de alguna forma tu cultura lo hizo aceptable, ¿no? Las personas en realidad se comportan de acuerdo a lo que su cultura promueve activamente o simplemente acepta por no hacer algo proactivo al respecto. Entonces, cuando reflexionamos en nuestras organizaciones, en los comportamientos que vemos en nuestros colaboradores, a todos estoy segura que en algún momento nos ha pasado esto, ¿no? ¿Ves algún tipo de comportamiento que dices, ¿en qué momento pasó esto? No, esto no es lo que yo quería. Perdón, se me fueron, pero volví. ¿Me escuchan bien todos? Sí, te ¿Sí? escuchamos, Mariana. Perfecto, entonces continúo. Y bueno, como les decía, yo creo que a todos en algún momento u otro nos ha pasado esto, ¿no? Y para mí es un shock muy grande de entender y reflexionar a manera más profunda de los comportamientos que realmente se viven en nuestro día a día. Y el reto que tenemos acá es transformar esos valores a los que aspiramos en acciones de todos los días, ¿no? En que realmente cómo hacerlos tangibles y concretos. Y los y las líderes de las organizaciones somos realmente los shapers y las shapers de nuestras culturas. Y acá es importantísimo este concepto que tienen los americanos, ¿no? De walk the talk, ¿no? Tenemos que ser congruentes, ¿no? Con lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros no podemos decir que somos una organización íntegra y tener eso pegado en la pared y luego voltearnos y tener comportamientos que tienen una falta de transparencia, por ejemplo. No podemos decir que tenemos un foco no sé, el bienestar de nuestros colaboradores y colaboradoras y luego tener procesos que no son claros para que las personas crezcan en la organización. Tener que decir que estamos centrados en darle lo mejor a nuestros usuarios y luego como líderes nunca sentarnos a realmente entender los dolores y las preocupaciones de esos usuarios.
Entonces, esta congruencia es una de las cosas más importantes porque además los líderes y las líderes somos el ejemplo para nuestras organizaciones. Si nosotros no hacemos lo que decimos, entonces es muy probable que nadie más lo vaya a hacer, ¿no? Y caer en conciencia de esta responsabilidad también me parece que es una de las artes fundamentales para empezar en este camino. Y acá les dejo algunos ejemplos de un libro justamente de esta cita que les dejaba de este inversionista que a mí me ayudaron a abrir un poco los ojos en muchas cosas, ¿no? Esta es su firma de inversión, Andreessen Horowitz, y por ejemplo él contaba que uno de sus valores fundamentales era el respeto a los emprendedores, en quienes invertían y a quienes conocían, ¿no? Entonces los fondos de inversión tienen pues cientos de emprendedores que van a picharles y usualmente hay una relación de poder, ¿no? El fondo tiene mucho más poder que el emprendedor. Y querían acabar con una práctica como de descuido en la que los inversionistas llegaban tarde continuamente a, a reunirse con los emprendedores, ¿no? Y decidieron que para realmente respetarlos, una regla en su organización debía ser llegar a la hora, ¿no? Que nadie llegue ni un minuto tarde cuando tiene una cita con un emprendedor. Cómo hacer que esto se viva, ¿no? Instauraron una dinámica donde por cada minuto tarde que llegaba un inversionista a una reunión tenía que pagar $10, ¿no? Poner $10 de su dinero a un fondo colectivo. Y él cuenta, ¿no? Al final, bueno, reunimos algunos miles de dólares porque efectivamente la gente llegaba tarde, pero lo importante es que le demostró a las personas con una acción concreta que no es una broma, no es un wish, no es un deseo de, lleguen a tiempo. O sea, esto genuinamente es lo que nos define como organización. Y vamos a hacer como una prioridad que todo el mundo llegue a la hora para demostrar ese respeto al emprendedor. O otro caso por ahí que leí de los primeros días de Amazon, ¿no? Que también es interesante. Uno de los valores de Amazon es frugality, ¿no? Este sentir de como hacer el mejor uso de tus recursos, ¿no? De ser ahorrador en cómo usan los recursos. Y cómo en sus primeros días ponían a la gente a trabajar en escritorios, por ejemplo, de material reciclado, ¿no? Nada fancy, que es lo que uno que tal vez esperaría cuando llega a trabajar en una empresa como Amazon, pero por el contrario, para demostrar que ese frugality es congruente en todo lo que hacemos, desde dónde nos sentamos hasta cómo invertimos nuestros recursos. Y por ahí el fundador de Netflix también contaba cómo en este momento de transformar el negocio de Netflix, ¿no? Netflix antes era un negocio de DVDs, más de logística realmente, llevo y traigo DVDs, y quienes tenían el poder, digamos, en la empresa eran esas áreas, las áreas de logística. Y el fundador tenía claro que quería transformar el negocio hacia streaming, y no lograba, ¿no? Que se adapten y que dejen ir, y decidió que iba a sacar de su comité ejecutivo a los líderes de la parte de logística, como un mensaje fuerte a la organización de que el futuro estaba en el streaming. Entonces son acciones como muy tangibles que intentan demostrar y instaurar en hábitos de todos los días estos principios y valores que tenemos. Y acá les comparto algunas preguntas que para mí son como para despertar un poco el pensamiento, ¿no? Este food for thought, que a mí personalmente me han hecho pensar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, reflexionar sobre qué comportamientos tienen sus colaboradores exitosos, ¿no? Aquellas personas a quienes les ha ido bien en sus organizaciones. ¿Qué comportamientos tienen en común? ¿Qué comparten? Eso de ahí, por ejemplo, es un reflejo de su cultura. ¿Qué comportamientos creen sus colaboradores que les permitirán crecer y encajar? ¿No? A mí un ejercicio bien valioso me parece conversar con gente que recién entra a trabajar al laboratorio, porque tiene una mirada fresca y rápidamente las personas empiezan a percibir qué tengo que hacer yo, cómo me tengo que comportar para encajar aquí, para crecer en esta organización. Esos comportamientos son su cultura. ¿Qué no harían sus equipos nunca? La cultura también es qué harías y qué no harías. Las personas realmente se convierten en la cultura que necesitan para sobrevivir y crecer, ¿no? No es que tú le das, por ejemplo, llega alguien a trabajar a tu empresa, mira, te doy tu manual, estos son los valores en tu inducción, ya está. No, eso entra por un oído y sale por el otro. ¿Cuál es la cultura que esos colaboradores van a absorber? Los hábitos que ellos vean que necesitan para sobrevivir y crecer en la empresa, ¿no? Eso es lo que se convierte en la cultura. ¿Qué valores reflejan las decisiones que tomamos, por ejemplo, ¿no? O que dejamos de tomar? Ahora estamos en tiempos donde tenemos que tomar decisiones súper duras. ¿Cómo tomamos estas decisiones y qué decisiones tomamos? Es un reflejo de esa cultura que somos. Y también es importante decir que la cultura viaja y trasciende. Entonces, la manera en la que tratamos a nuestros usuarios es también la manera en la que nos tratamos entre nosotros, con nuestros equipos. ¿No? Yo no veo viable un lugar
que tenga una cultura, por ejemplo, un poco tóxica, ¿no? Con ciertas, no sé, con ciertos hábitos que no son buenos, y que eso no se transfiera a cómo se trata a nuestros usuarios y clientes. Por el contrario, una cultura positiva, con valores propositivos, suele también reflejarse en la manera en la que trabajamos a nuestros usuarios. Entonces, hay una congruencia en todo este camino. Y acá quería tomar una pequeña pausa de 1 minuto para invitarlos a hacer una pequeña autorreflexión, ¿no? Y voy a lanzar una pequeña votación, a ver qué piensan. A responder esta pregunta, ¿qué tanto consideran ustedes que realmente los comportamientos que se viven en el día a día de su organización son un reflejo de esa cultura a la que aspiran? Entonces, he abierto la votación para que si quieren en 1 minutito voten ahí. Hay tal vez también, hay tal vez organizaciones que de repente no tienen todavía la cultura definida. Creo que a veces pasa eso también y es importante entender cuál es el momento adecuado. Yo siempre creo que mientras antes mejor, ¿no? Y también que la cultura cambia, no es solo que aspiramos, no es algo estático, sino que debe evolucionar como evolucionamos nosotros también. Ahí está interesante, voy a dar 10 segundos más, pero ya tenemos que ha votado como el 65, casi el 70% de los participantes. Ya la voy a finalizar para que vean un poco los resultados, ¿no? Tenemos como un 17% que considera que muy poco, un 29% que considera que venianamente y un 51% que considera que bastante, ¿no? Es interesante porque siempre hay una distancia, ¿no? La cultura es algo también muy aspiracional, suele ser el reflejo de lo que somos hoy. No puedes tener una, digamos, falta de congruencia grande porque no sería realista, pero también debe incluir lo que aspiramos a hacer. Entonces, es normal que haya una distancia, pero por supuesto en casos donde hay muy poca congruencia, o es mediana esa congruencia, definitivamente este es un área a trabajar, porque al final es en esos valores y principios donde yace para mí el potencial de transformarnos como organización. Las organizaciones somos las personas y las personas somos nuestros comportamientos, ¿no? Y entender eso es fundamental. Incluso aquellas que sienten bastante congruencia, para mí también la cultura, y este ha sido un aprendizaje muy importante a lo largo del tiempo, es una de esas cosas que no es que le haces check, ¿no? Ya mi actividad de cultura, ¿no? Ya le dediqué un par de horas este año y se acabó. Es algo que se tiene que construir todos los días, ¿no? Que para el liderazgo de una organización, para mí tiene que estar en nuestras prioridades siempre, ¿no? Yo como CEO de una organización, la cultura, refinarla, ¿no? Revisar cuáles son esos comportamientos que queremos, entender qué tan cerca o lejos estamos de ellos y plantearnos cómo podemos hacer para vivirla más en acciones concretas, es una de mis prioridades consistente a lo largo del tiempo. Pero nada, súper interesante su perspectiva. Gracias por participar. Y ahora quería hablar ya un poquito de esa parte más concreta también, ¿no? De cómo vivir comportamientos que nos permitan adaptarnos, ¿no? Y lo quería orientar a la adaptabilidad porque siento que hoy en día, más que nunca, esto es lo que necesitamos todas las organizaciones, ¿no? Con esta crisis que estamos viviendo, no hay organización que no haya requerido adaptarse de manera profunda, y por eso quería centrar la conversación alrededor de tres comportamientos o 3 valores que en mi experiencia son fundamentales para lograr esto, y hablar un poquito de las acciones en cada uno de ellos. Como paraguas pongo la adaptabilidad, ¿no? Y abajo de la adaptabilidad para mí y para nosotros en laboratorio está la mejora continua, porque la mejora continua es esa disciplina que te lleva todos los días a pensar cómo haces tu trabajo mejor en la coyuntura que estás viviendo, ¿no? Entonces te permite justamente adaptarte a ese nuevo contexto que tienes con un foco de hacer tu trabajo cada vez mejor para agregarle valor a tu usuario. Y voy a hablar de 3 comportamientos que creo que son centrales para cualquier organización que quiere adaptarse. Obviamente cada una lo lleva a su manera y lo complementa a su manera, pero sí siento que es difícil lograr adaptarse si no vivimos estas 3 cosas. Voy a hablar un poco de user centricity, que es el foco en nuestros y nuestras usuarios, de el aprendizaje rápido y continuo, ¿no? Cómo nos convertimos en una organización que aprende y que aprende rápido. Y también de la autonomía con alineamiento, cómo logramos ser organizaciones que le dan autonomía a sus colaboradores, pero que se aseguran que haya un alineamiento para seguir en la misma dirección.
Entonces, empezando un poco con user centricity. Acá son un poco dos visiones contradictorias, ¿no? Company centric versus customer centric, ¿no? Entonces, en una cultura que es más company centric, muchas veces los clientes se reducen a números en un Excel, ¿no? A un dato más aquí o allá. O tomamos decisiones basadas en políticas internas, en lo que es mejor en ese contexto, para las políticas que ya hemos establecido, o en lo que de repente mi jefe quiere escuchar, ¿no? O lo que yo siento que mis usuarios necesitan. En una organización que tiene este foco en el usuario, los clientes realmente pasan a ser personas reales y complejas, donde reconocemos su individualidad, ¿no? Y cada persona necesita cosas distintas, ¿no? Y ese entendimiento con la complejidad que implica cambia radicalmente la manera en que diseñamos nuestras propuestas de valor y tomamos decisiones basadas en las necesidades del cliente, decisiones que a veces pueden de repente en el corto plazo no ser las que, por ejemplo, priorizan el revenue en ese momento, ¿no? O nos hacen ciertas concesiones para tener realmente al cliente como foco principal. Y acá tenemos esta ecuación que a mí me encanta porque se puede ver de dos lados, ¿no? De un lado, un modelo de negocios basado en crear valor, donde el foco está en crearle valor a mi usuario y por ende logro retenerlo y por ende genero ingresos, versus un modelo de negocios basado en ingresos, que tiene, digamos, el foco principal está en ingresos y no necesariamente en una creación de valor. No es que, o sea, para mí la diferencia es que el modelo basado en ingresos es un modelo que posiblemente no sobrevive a los cambios del tiempo, ¿no? Puede que en una estructura donde tienes muy poca competencia, donde hay muchas barreras para entrar a tu espacio de mercado, puedas tener un súper buen negocio con un modelo de negocios basado en ingresos, pero siento que cuando vienen los zamacones que nos da la vida de hoy, eso ya no se convierte en tan viable, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo bien renombrado, pero a mí me gusta porque refleja exactamente eso, ¿no? Primero es una cita del CEO de Blockbuster en el 2008, ¿no? Que decía, ni Redbox, ni Netflix están ni siquiera en nuestro radar en términos de competencia, ¿no? Es más Walmart y Apple. Y pues unos pocos años después el panorama era radicalmente distinto, ¿no? Netflix había ganado, Blockbuster estaba quebrando. Y acá el punto es que también el modelo de negocio de Blockbuster era un modelo de negocio basado en las moras, ¿no? En la mitad de sus ingresos venían de la morosidad de las personas que devolvían tarde las películas. Un modelo de negocios claramente basado en ingresos, no en generarle valor al usuario. La mora no le genera ningún valor. Y por eso, cuando viene un competidor y las reglas del juego cambian, modelos así muchas veces no sobreviven, ¿no? Cuando pensamos en reinventarnos porque nuestra línea de ingresos ya no puede darse, no tenemos lo necesario para entender cómo agregar valor al usuario por otros caminos. Creo que pensando en la adaptabilidad, esto se convierte más importante que nunca, ¿no? Y acá les comparto también un ejemplo nuestro de laboratorio, ¿no? Justo la semana pasada estaba participando en un proceso de entrevista a estudiantes nuestras que están por salir a emplearse, ¿no? Y ella me decía, desde que pasamos al formato remoto hemos intentado distintas cosas para hacer la experiencia cada vez mejor. El equipo nos pide feedback todas las semanas de lo nuevo que van probando, nos involucra en represar las cosas que no funcionan, nos escuchan todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese sentir de que la organización me escucha, me pide retroalimentación, diseña la experiencia conmigo, es una de las cosas más valiosas para generar valor. Y acá algunos comportamientos que nos alejan o nos acercan de ese user centricity, ¿no? Entonces, cuando estamos lejos, como decía, tomamos decisiones basadas en cumplir el proceso o en satisfacer a mi jefe, versus realmente pensar en lo que es mejor para mi usuario, mi usuaria, para agregarle valor, ¿no? O realmente tomamos decisiones enfocadas en optimizar, estandarizar, llegar a fechas planeadas, y eso está en el centro, versus generar valor en el centro. Esto no quiere decir que no haya que optimizar, que no haya que planificar, por supuesto, ¿no? Pero hay que tener la flexibilidad y diseñar ese proceso con el usuario en el corazón de lo que hacemos, ¿no? Y también, cuando estamos lejos de eso, es sentir que, bueno, sé cuáles son los valores, los dolores de mis usuarios por la experiencia que ya tengo. Para mí el user centricity también es un ejercicio de humildad, en verdad, de entender que no importa cuánta experiencia tenga yo, al final del día tengo que ir a entender a ese usuario que puede ser distinto y distinta cada vez, ¿no? Y obsesionarnos por realmente entender de verdad ese dolor y no quedarnos sentados con lo que ya sabemos por nuestra experiencia previa.
Ahora voy a hablar un poquito del aprendizaje rápido y continuo, que para mí es uno de los comportamientos que de hecho más me encanta de ir a trabajar todos los días, que siento que es una experiencia de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Hay esta cita que la original dice: la velocidad es la nueva moneda de los negocios, ¿no? Que es del CEO de Salesforce, que es una de las compañías ahorita de tecnología más grandes que hay. La cita nos gusta, pero de hecho nosotros le cambiamos una palabra para hablar no solo de la velocidad, que por supuesto que hoy día es fundamental, pero es la velocidad para aprender, ¿no? Como organización, cómo aprendemos a aprender cada vez más rápido. Eso es lo que nos va a dar una ventaja competitiva hoy día, porque esos aprendizajes solo los llevamos nosotros a la espalda, ¿no? No los lleva ningún competidor de la misma manera. Y acá, este es un extracto de un video de Spotify que habla de cultura que a mí me encanta, y hablan un poco de todo este concepto de fallar rápido y aprender rápido. Es algo que se habla mucho, pero siento que cuando vas al detalle es cuando entiendes la importancia. A nadie le gusta fallar, ningún negocio, ninguna organización quiere fallar, es doloroso para todos y para todas, pero hay que entender que si no nos equivocamos, entonces no es posible aprender. Realmente el aprendizaje sin probar cosas nuevas no es posible, ¿no? Y acá esta filosofía de Spotify es este fail fast, learn fast, improve fast, ¿no? Entonces aspiramos a cometer errores más rápido que nadie. Y aspiramos a, en lugar de evitar el error, porque entendemos que eso no es posible si queremos salir a aprender, lo que hacemos es construir un entorno que sea amigable al error. Entonces nos enfocamos en minimizar las consecuencias de ese error y en poder recuperarnos rápido, ¿no? En delimitar la cancha, dónde podemos experimentar, dónde un error sería muy costoso, en probar cosas nuevas con, por ejemplo, grupos de usuarios pequeños. En lugar de hacer un deployment a todos mis miles o millones de usuarios, pruebo con un grupo en pequeño para entender, ¿no? ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? En entender bien cómo nos recuperamos, en hacer, por ejemplo, lo que llaman pre-mortems, ¿no? Para antes de intentar algo nuevo, tratar de listar todas las cosas posibles que podrían salir mal. Y así intento reducir al máximo esa posibilidad, pero sé cómo recuperarme rápido. Otra cosa fundamental aquí es la reflexión, ¿no? Y esta cita también es una cita que me encanta, ¿no? Realmente no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre nuestras experiencias, ¿no? Podemos tener miles de experiencias todos los días. Si no tomamos una pausa para reflexionar sobre qué aprendimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor, por qué tomamos esta decisión, qué vimos, qué no vimos, ¿no? Sin esa pausa, realmente el aprendizaje no se imprime, ni en las personas, ni menos en los equipos. Entonces, ahí es fundamental pensar en cómo logramos reflexionar como organización todo el tiempo, hacer de la reflexión continua un hábito de todos los días. En laboratorio, por ejemplo, tenemos en nuestro canal de comunicación en Slack, tenemos un canal que se llama Laboratorio Learnings, ¿no? Que es, justamente tiene el norte de compartir aprendizajes de nuestro trabajo, ¿no? Donde la gente cada vez que aprende algo, para bueno o para malo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un fuck up story, ¿no? Esto viene mucho del mundo del emprendimiento, los fuck up nights, o sea, nos vamos a equivocar, ¿cómo ponemos ese error ahí expuesto para que podamos aprender y no volver a cometerlo? Y tener estos espacios de aprendizaje, ¿no? Otra cosa que hicimos, por ejemplo, ahora en laboratorio que ha sido súper interesante, ¿no? Cuando empezó la pandemia, empezamos desde el área de talento y cultura, ¿no? Ya, ¿qué recursos le damos a las personas para aprender a llevar mejor esto, a trabajar mejor remoto? Y de ahí dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos las respuestas, las personas son las que las tienen. Y lo que hicimos fue crear un canal donde todo el mundo compartiese en su día a día los aprendizajes que estaba teniendo, desde cosas simples como qué herramienta le funcionaba mejor, o qué home office setup le funcionaba mejor, hasta cosas más complejas, como cómo evitar ciertos problemas de comunicación por la distancia o sentirse más conectados como equipo. Y así se empezó a generar un canal de aprendizaje colectivo, que es muchísimo más valioso de lo que se me hubiese podido ocurrir a mí, ¿no? A nuestra directora de Talento y Cultura sola. Y otro elemento fundamental para aprender es el feedback, ¿no? Feedback y feedback everywhere, ¿no? Y con transparencia y 360, ¿no? De yo a mis peers, de yo a mi líder, de mi líder a mí. El feedback es una de las herramientas más poderosas y la hacemos parte del día a día para poder mejorar, ¿no? Cada vez que vemos algo que nos parece que pudiese haber sido hecho distinto y mejor, lo decimos.
lo decimos. Y generar eso no es fácil, en verdad. Yo creo que nuestra cultura latina muchas veces nos juega en contra. Pero hay que entender que es la única manera de que las personas logren hacer mejor su trabajo y de que mejoremos como equipo y como organización. Ahí nosotros hemos trabajado un montón en eso, ¿no? Y en reconocer cuando gente da feedback a tiempo, ¿no? Y cuando enfrenta tal vez una barrera de confianza para hacerlo bien. Y aquí un poco esos comportamientos, ¿no? Y la dicotomía en este espectro y cómo tenemos que tratar de movernos más hacia la derecha, ¿no? En lugar de buscar culpables ante el error, realmente ver el error como una oportunidad de crecer, de mejora, y hacerlos visibles, ¿no? No esconderlos bajo la alfombra. En lugar de evitar el error, buscar la manera de minimizar su impacto, en lugar de no valorar el aprendizaje porque creemos que sabemos lo que va a pasar, otra vez, aceptar con humildad que realmente sabemos muy poco, ¿no? Y que en lugar de entramparnos eternamente en la discusión de las ideas, hay que reconocer que mucho de lo que tenemos son hipótesis, y hay que enfocarnos en cómo salir a la cancha y validarlas. Y en lugar de no reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas, tener espacios continuos y constantes de reflexión. Nosotros, por ejemplo, tenemos retrospectivas. Y después de cada proyecto grande, de cada iniciativa, de cada evento, después de cada cosa que hacemos, hemos logrado instaurar una cultura donde se hace una retrospectiva. Y las personas que participaron de, no sé, por ejemplo, hacer una hackathon, de hacer un nuevo curso de entrenamiento corporativo, se sientan y reflexionan con transparencia de qué hicimos bien y qué no hicimos bien, qué tenemos que hacer distinto y qué tenemos que hacer mejor la próxima vez. Y eso es un hábito súper poderoso. Y ya el último comportamiento del que les voy a hablar es autonomía con alineamiento, que es fundamental realmente y creo que hoy más que nunca, ¿no? Me encanta, ¿no? Micromanagement es realmente el camino al lado oscuro, ¿no? Pretender estar encima de cada cosa que hagan nuestros colaboradores no va a llegar a ningún buen lugar. No solo genera que no sea agradable trabajar para esa persona, pero probablemente es un reflejo de una falta de confianza más profunda, que hace que no estemos abordando el corazón del problema. Acá les comparto otra vez esta ilustración de Spotify también, que me encanta porque siento que ilustra perfectamente lo que significa autonomía con alineamiento, ¿no? En el cuadrante acá, de arriba a la izquierda, ¿no? Tienes un contexto de mucho alineamiento, pero poca autonomía, ¿no? Entonces, mucho alineamiento, el líder dice, hay que cruzar el río, ¿no? Ese es el norte, crucen el río, pero luego les dice, construyan un puente, ¿no? Les da la solución. Eso es lo que tienen que hacer. Poca autonomía de los colaboradores para decidir. En el cuadrante de abajo no hay ni alineamiento ni autonomía, ¿no? Nadie sabe qué hacer ni a dónde ir. En el de la derecha, abajo, hay mucha autonomía, pero no hay alineamiento, entonces hay confusión, ¿no? Por ahí, espero que alguien esté trabajando en resolver este problema del río, pero no tengo idea ni quién ni cómo, ¿no? Y en el de arriba a la derecha, que es a donde tenemos que aspirar, es esta combinación donde el líder o la líder dice, hay que cruzar el río, ustedes descifren cómo hacerlo. Hay 1000 maneras para cruzar el río, hay miles, ¿no? Una es hacer un puente, otra es tender unas cuerdas, otra es darle la vuelta. Entonces, realmente el equipo son las personas que deberían tener la autonomía de tomar esas decisiones, porque son quienes tienen ese conocimiento en la cancha. Y nosotros como líderes debemos trazar el norte, acompañar, dar feedback, pero dar ese espacio de autonomía para la toma de decisiones. Y esto pasa por ser organizaciones que también, ¿no? Pasamos de ser organizaciones más concebidas como máquinas a concebidas como organismos, ¿no? Pasar de jerarquías top-down, de burocracias, de silos marcados, a organizaciones que permiten cambios rápidos, cambios flexibles, se pueden reacomodar las cosas y adaptarse, equipos tienen responsabilidad en tu end, hay claridad, en lugar de cajas y líneas, realmente tenemos más foco en las acciones, el liderazgo está mostrando esa dirección y más bien desbloqueando barreras para la acción. Y acá este es otro ejemplo que de hecho también de Netflix que me gusta un montón, ¿no? Dice de una cultura for dummies a una de los principios primeros. El fundador de Netflix, antes de comenzar Netflix, tuvo esta empresa de software que de hecho a nivel económico fue bastante exitosa, pero él reflexiona cómo al final a nivel de cultura fue un gran fracaso y no fue una experiencia de la que se siente orgulloso, ¿no? Y cuenta que por todos los procesos a prueba de dummies que tenían en la empresa, era un sistema donde solo los dummies querían trabajar, ¿no? Y fue exactamente lo que sucedió al final del día, ¿no? Si tienes procesos para dummies
entonces vas a tener dummies en tu organización. No pudieron adaptarse a eso porque tenían un grupo de personas que valoraban seguir el proceso en lugar de pensar en los principios primero. Y en Netflix ha tratado de construir esta cultura distinta, ¿no? Donde todo lo que haces responde realmente a unas creencias fundamentales, a unos principios de comportamiento. En lugar de decir sencillamente las instrucciones de que tienes que seguir en un proceso, hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Qué es lo mejor para nuestro usuario? ¿No? Y acá, no sé, hay ejemplos desde, en lugar de tú tener que escogerle a la persona cuando viaja por trabajo que solo se puede quedar en este hotel, ¿por qué no le dejas a su criterio que tome su decisión pensando en lo mejor para la organización y que por ende va a tener el criterio de no irse a un hotel que esté fuera de ese rango? Y desde eso hasta decisiones mucho más complejas también. Y acá les comparto esta cita que a mí me encanta, que es el escritor del Principito, ¿no? Dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho, ¿no? Y creo que refleja muy bien como líderes qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Lograr inspirar, lograr trazar ese norte que motive a las personas para que agarren las herramientas y vayan hacia eso. Y un poco cuáles son estos comportamientos también, ¿no? En este espectro, un lado al otro. Cuando estamos lejos de promover la autonomía y el alineamiento, realmente damos instrucciones súper detalladas, fiscalizamos que se ejecuten las cosas tal y como las decimos, versus dejar claro el norte y dejar que los equipos definan, ¿no? O las decisiones todas se vienen de arriba, ¿no? Hay algunas decisiones que por supuesto que vendrán de arriba, pero tener una organización que recibe el input de los demás es valioso, que se enfoca más en darle el contexto necesario a sus colaboradores para que puedan tomar las decisiones. Sin contexto, la gente nunca va a tomar las decisiones correctas, por supuesto. Entonces van de la mano, hay que dar el contexto para que las personas puedan tomar esas decisiones con el criterio adecuado. Alejarnos de tener excesos de comités, de procesos de aprobación, para realmente poder poner esa motivación intrínseca por encima, ¿no? Y también, por supuesto que hay contextos en los que tiene que haber manuales y todo eso, pero siempre hacerlo donde un foco donde hay confianza también en nuestros colaboradores, en su criterio, en sus habilidades. Yo siento que la confianza es algo que está detrás de la autonomía, de permitir la autonomía, y hoy es más importante que nunca, ¿no? Trabajar en un lugar donde sientes que no confían en ti, no sacan lo mejor de nadie, ¿no? Por otro lado, si tenemos personas en la organización en las que no podemos confiar, entonces posiblemente no son las personas adecuadas o no están en el rol adecuado. Y ya terminando, para abrir un poco la conversación, quería dejarles una pequeña dinámica para llevar, que a mí me ha sido súper útil y que creo que podrían replicar en sus organizaciones, ¿no? Es este proceso de reflexión, esta misma pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cómo vives tú cada uno de los comportamientos a los que aspiran en tu empresa? Entonces, nosotros hicimos una dinámica donde listamos, ¿no? Todos esos comportamientos, ahí sí los pegamos en la pared, y hubo un proceso en que cada persona reflexionó de cómo siente que a nivel individual vive cada uno de esos comportamientos. Hicimos un mapa de calor, ¿no? Entonces las personas van pegando, ¿no? Tienes verde, que significa que lo vives súper bien, amarillo significa que más o menos, y rojo significa que estás lejos de realmente ser un reflejo de ese comportamiento. Hicimos un mapa de calor donde se iba viendo súper bien, ¿no? Entonces íbamos viendo, no sé, un comportamiento nuestro, feedback y transparencia. ¿Cómo se siente la gente, ¿no? Y de repente era más amarillo, no todo el mundo siente que está ahí. Otro comportamiento nuestro, tener ownership, ¿no? Sentir ese ownership de tu trabajo. Eso de repente estaba más en verde, había algunas cosas más en rojo. Y con eso hicimos un mapa de calor, ¿no? Donde dijimos, ya, mira, como organización, estos son los rojos, estas son nuestras áreas de oportunidad más importantes, tenemos que trabajar en este tipo de comportamiento. Ahí hacemos una priorización, ¿no? Donde elegimos, ya, estas son las 3 cosas que para nosotros son más relevantes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, una era la data, ¿no? Hacer un mejor uso de la data en nuestro día a día. La otra era poder darnos mucho más feedback con transparencia, ¿no? Esas eran 2 que consideramos súper importantes. Y luego hay una herramienta que ya hoy no me va a dar mucho tiempo a hablar de esto, de hecho la usamos muchísimo en nuestros talleres con empresas y es súper valiosa, hay un montón de información en línea sobre ella, que es el Toyota Improvement Kata, ¿no? Que es una herramienta que surge, de hecho, en las fábricas de Toyota,
y que está todo orientada a la mejora continua, ¿no? Y la herramienta se basa en entender que hoy tienes una condición actual, por ejemplo, las personas en mi organización no son capaces de darse feedback directo, ¿no? Hay una serie de obstáculos y hay una siguiente condición deseada. Y luego hay una visión, ¿no? Tu visión final, que es que todo el mundo se esté todo el tiempo dando feedback muy transparente. Tal vez tu próxima condición deseada es que, al menos en la evaluación de desempeño, logren hacerlo. Pero tienes unos obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos? La falta de confianza en las otras personas, la falta de tener la instancia formada en la organización. Para cada organización serán distintos. Y se va pasando por este ciclo. Este es un poco el board, como le llaman, ¿no? Donde hacemos el ejercicio de entender el problema, dónde estamos ahora, la siguiente condición deseada, el next target condition. Esto no debe ser algo muy ambicioso, debe ser la próxima condición, ¿no? En 2 semanas, ¿a dónde quiero estar que sea distinto? Y abajo tienes tus first steps, ¿no? Las primeras acciones que vas a tomar en esas 2 semanas para alcanzar esa siguiente condición y tu definition of awesome, que es ese norte. De hecho, en este ciclo se puede ir pasando una y otra vez. Es un tablero vivo, ¿no? Porque tienes la condición hoy, lo que quieres alcanzar después y tus primeros pasos. Cuando tomas acción, de hecho es súper interesante que uno suele ir descubriendo que tal vez ese no es el problema, ¿no? No es necesariamente el problema que tú pensabas, ¿no? De repente uno piensa, bueno, no nos estamos dando feedback por falta de confianza, pero te das cuenta que no es por eso, te das cuenta que es porque las personas sientes que las van a penalizar después si dan un feedback constructivo a alguien más y tienen miedo a eso. Entonces, vas descubriendo la razón más profunda que está detrás de las barreras a la mejora. Y con eso los dejo, como les decía, es una herramienta que pueden encontrar en línea, es súper valiosa. Yo creo que nada, para terminar y cerrar y abrir a ver si tienen alguna pregunta, este tema de cultura de trabajo para mí es de verdad de las cosas más bonitas de liderar una organización. Es también de los retos más grandes, no es un one time y ya está. Es trabajo de todos los días, pero creo que es parte de construir organizaciones donde las personas puedan traer lo mejor de sí, ¿no? Al trabajo. Y los valores que elijamos propiciar y esforzarnos porque se vivan es la clave para tener colaboradores y colaboradoras comprometidos, con ganas de dar lo mejor de sí, con agencia, con autonomía, propositivos, con creatividad y con la capacidad de hacer los problemas de nuestras organizaciones suyos realmente, y tener esa voluntad, ganas y excelencia para salir a resolverlos. Lo máximo, Mariana. Te agradecemos muchísimo por estos insights y estos fundamentals. Yo quisiera resaltar algunos de los elementos que has dicho a modo de resumen ejecutivo y luego podemos pasar a las preguntas. Iniciaste planteando la coherencia, asegurando que el decir, el sentir y el hacer estén alineados. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental, porque más allá de lo que esté escrito, como bien decías, es lo que se reconoce y lo que se promueve o lo que se castiga, lo que verdaderamente cultiva y nutre los comportamientos de la organización. Y para eso creo que es absolutamente fundamental un alineamiento previo, ¿no? Que es el de la alta dirección, y aquí me estoy refiriendo a los accionistas, al directorio, a la gerencia general y a su primera línea, con respecto al propósito de la organización, primero, y luego con respecto a su visión y su estrategia. Porque en ausencia de este alineamiento en estos niveles, difícilmente podrá haber coherencia. Y por otro lado, la coherencia verdaderamente se mide cuando es puesta, digamos, a presión, ¿no? Y ahí es cuando verdaderamente nace la lengua franca de la compañía, y ahí se te trasluce tu esencia, se te trasluce la esencia. Entonces, creo que ese elemento es muy, muy relevante, ¿no? El alineamiento, la autenticidad que permite la coherencia, ¿no? Entonces, quería resaltar eso porque me parece muy, muy relevante. Por otro lado,
mencionaste el rol de líder en ese espacio y nos cuentas que es algo de lo que más te motiva, que es construir esa cultura. Hasta hace no mucho, así como antes se pensaba en la organización como una máquina y no como un organismo vivo, también se pensaba que la cultura era una responsabilidad de recursos humanos. Y verdaderamente creo que ha quedado claro que la cultura de la organización es una responsabilidad de cada uno de los líderes de la organización. Y creo que me gustaría también hacer énfasis en eso que planteas. Otro elemento que me parece fundamental es resaltar que no es a través de la experiencia, sino a través de la reflexión sobre esa experiencia que te permite ser una empresa que aprende. Y desde ese punto de vista, yo soy muy fan del concepto de que las empresas no están hechas, they are not built to last, they are built to evolve. Y solo si pueden evolucionar, they can last, ¿no? Entonces creo que ese concepto de organización que aprende es fundamental y para eso el planteamiento de la transparencia, digamos, el feedback es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y también dentro de ese planteamiento de organización que aprende, esos canales para que toda la organización aprenda colectivamente es fundamental. Los líderes normalmente estamos más lejos del cliente final y difícilmente podríamos tener tantos insights como lo tiene alguien que está en la trinchera, como se dice, y a él o a ella es que hay que escuchar, hay que darles espacio y hay mucho que aprender y recoger ahí. Y finalmente traigo a la mesa todos estos últimos conceptos que planteas de adaptabilidad, que creo que hoy en día vivimos en un mundo de cambio constante y si esa es la constancia, entonces la adaptabilidad tiene que ser una respuesta inherente en ese sentido. Y las empresas no se desarrollan desde un punto de vista de adaptabilidad si no tienen la cultura correcta y todo lo que has planteado. Entonces, esos son como que mis grandes reflexiones con las cuales coincido plenamente y además están muy alineadas con el propósito de la organización de Executive Forums, que tiene que ver con la inteligencia colectiva, por un lado, el aprendizaje continuo, por otro, y digamos, el acceso a plataformas de colaboración y de integración de diversas perspectivas. Y sin duda, el concepto inclusive de Open Innovation, que es algo que traigo a la mesa desde el punto de vista de que no todo el conocimiento debe estar o tiene que estar en la organización y que podemos, digamos, acceder a otros aliados o partners con los que podemos construir capacidades conjuntamente, ¿no? Y bueno, esos son mis grandes takeaways, que los comparto con el grupo. No he hecho nada más que tal vez resumir o refrasear lo que nos has brindado en mucho más detalle, que agradezco mucho. Y acá tengo una primera pregunta de la audiencia, es de Alan Gegenschatz, nuestro partner en Buenos Aires. Él plantea que si puedes compartir 3 tips en el cual, y ejemplos, tal vez, 3 tips y algún ejemplo en el que puedas generar un alineamiento para que el CEO reconozca el valor de la pausa y de la reflexión. Y luego plantea una siguiente consulta y pregunta qué diferencias resaltarías
entre la autonomía y la independencia, si acaso? Sí, perfecto, súper buenas preguntas, gracias Alan, y muchas gracias Julio por el resumen. Mira, en la reflexión yo les doy algún ejemplo mío, ¿no? De lo que yo he hecho en momentos donde he sentido que era importante tomarnos esa pausa como organización. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Laboratoria una reunión mensual que es como nuestro All Staff Meeting, ¿no? Le llamamos el Congreso Laboratoria, donde nos unimos, somos más o menos 100 personas en la organización, las 100 personas de los distintos países en donde estamos. Y usualmente es una organización donde compartimos ciertos updates, ciertas novedades, algunos equipos presentan lo nuevo que han hecho, como para sentirnos conectados y contar qué está pasando. Y en momentos donde yo he sentido, y es algo como muy de nuestra cultura, de nuestra rutina, todo el mundo lo espera, es el primer jueves de cada mes. Y por ejemplo, de hecho tengo un par de momentos, ¿no? Donde he sentido que habíamos fallado como organización en algo que para mí era importante. He hecho como estos Congress Special Edition solo para reflexionar, solo para hablar de lo que hicimos mal, ¿no? Entonces, poner a todo mi equipo en una hora a yo de manera súper transparente y súper dolorosa también, porque en verdad cuando nos equivocamos a todo el mundo le duele. Hablar de las cosas que hicimos mal y por qué creo que las hicimos mal, ¿no? Y siento que esos espacios no se dan todos los meses, ¿no? Tal vez hago, no sé, 2 de esas por año, cuando realmente siento que algo a ese nivel lo amerita y donde quiero crear una reflexión a nivel organizacional. Pero sí marcan justo ese ejemplo, ¿no? Donde genuinamente yo me doy ese tiempo para hacerlo y para poner a toda la organización en la misma página. Otras cosas que he hecho, por ejemplo, cuando he sentido también que hemos tenido momentos como así, esos pivoting moments, ¿no? De decir, hay una cantidad de aprendizajes que tengo que consolidar porque hay que cambiar de dirección, hay que cambiar el rumbo que tenemos, es escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso hice el año pasado, y hice un documento largo, era un documento al final como de 8 páginas, donde hacía un recuento de dónde sentía que estábamos y por qué, ¿no? Las cosas buenas que nos habían llevado ahí, las cosas malas que nos habían llevado ahí. Y el documento literal se llamaba, ¿no? Reflexiones de los últimos tiempos o algo así. Y lo compartí con toda la organización en un Google Doc que es colaborativo y pedí que por favor todo el mundo participase, que cada equipo se diese tiempo de sentarse a leer el documento y dejar sus comentarios, ¿no? Entonces fueron algunas semanas donde ese documento dio vueltas por la organización, que siento que nos pusieron a todos y a todas en ese modo de reflexión, ¿no? Y donde también yo le doy la importancia desde mis acciones. Entonces, por ahí eso. Luego, en términos de autonomía con independencia, sí siento que es diferente y es sutil la diferencia, pero es muy importante, ¿no? Porque para mí la autonomía tiene que ir de la mano con el alineamiento y la autonomía para mí sobre todo quiere decir que alguien siente agencia sobre su trabajo, siente ownership sobre su trabajo, siente que tiene la capacidad de decidir, que lo que conoce de su rol y de su trabajo es valorado, ¿no? No es ignorado por alguien más que viene y te dice, no, mira, tiene que ser así o tienes que ir por allá, y no importa tanto lo que tú pienses. Esa sensación de autonomía es fundamental para que la gente esté de hecho motivada y dé lo mejor de sí y sea creativa. Ahora, esa autonomía tiene que venir dentro de un marco, ¿no? O sea, si tú tienes agencia en tu trabajo, pero llevas la estrategia por allá, cuando la organización iba por allá, eso no está bien. Y eso creo que es más, tal vez la independencia, ¿no? La autonomía para mí no es que implique independencia, implica agencia. La independencia tal vez aplica más, bueno, ya yo hago lo que quiero y me voy por donde quiero, y eso en realidad creo que es receta para el desastre, ¿no? Entonces, a mí la autonomía me parece un mucho mejor concepto, porque implica esa agencia, pero en el marco de una estrategia. Y de hecho, también es un ejercicio de prueba y error, ¿no? Nosotros justo ahorita, antes de empezar esta conferencia, estábamos teniendo una discusión porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucha libertad para crear websites, ¿no? Entonces tenemos un nuevo evento de laboratorio, ¿no? El equipo en México va a organizar un Talent Fest, que son estas hackatones que hacemos con empresas y estudiantes. Ellos tienen la libertad de, no es que hay que pedir un request para que alguien te arme el website y tienes que esperar 3 meses para que te lo den, no. Tenemos un software, te permite entrar, drag and drop, armar y sacar a la luz tu website cuando tú quieras para promover tu evento. Entonces hay mucha autonomía, ¿no? Pero justo ahora revisábamos un website que ha salido y nos dimos cuenta que
el mensaje y la manera en la que está redactado no es consistente con nuestra estrategia, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer una pequeña retrospectiva para ver por qué no está siendo consistente y cómo lo ajustamos, ¿no? Y que las personas y el equipo entienda que siempre van a tener la libertad de hacer su website, pero que hay que hacerlo dentro del marco para que sea congruente. Entonces, con estas cosas de cultura también para mí es estar atentos y atentas al día a día. Y todas las dinámicas del día a día te dan la oportunidad de tener ejemplos concretos para reforzar lo que sí quieres hacer y lo que no quieres hacer. Totalmente, muy, muy alineado y muy sabia, digamos, la respuesta, totalmente. Una última pregunta, porque nos estamos sobre la hora y con eso nos vamos. Si tienes ejemplos de empresas en industrias de alta regulación que hayan logrado transicionar hacia una cultura de empoderamiento y hasta qué punto hay margen de error y o se llevan o hay sanciones económicas significativas. Sí, de hecho, esta es una pregunta súper interesante porque yo no creo que tiene que ver el rubro en el que estás para poder permitir ese empoderamiento. No, no, no pasa por ahí para mí. De hecho, es súper interesante porque toda esta reflexión de lean, de mejora continua, mucho de autonomía, surge en Toyota. Y de hecho, les recomiendo muchísimo que vayan a investigar más sobre ese Toyota Production System, sobre el Kata, sobre esto que llaman la cultura Kaizen, que es esta cultura de excelencia, y toda esa filosofía parte en las fábricas de Toyota en los años 50 con la concepción de que los y las trabajadoras, las personas que están ahí, ¿no? En la fábrica, son quienes tienen el mejor contexto y la mayor información para tomar las mejores decisiones. Entonces, es parte de ese empoderamiento. Entonces, creo que ahí pueden encontrar un montón de recursos bien valiosos y creo que es importante no entender el empoderamiento como levantar las cosas y que todo el mundo haga lo que quiere y se puedan cometer mil errores por todos lados, ¿no? Eso sería nefasto en cualquier empresa y probablemente mucho más en aquellas que son altamente reguladas y quieren y pueden experimentar sanciones. Entonces, no hay que equiparar las dos cosas porque son cosas distintas. Hay maneras de tener una cultura donde las personas tienen agencia y autonomía, pero tienen un protocolo súper estricto que seguir porque eso es lo que requiere ese sector. Entonces, de repente la autonomía no va necesariamente por ahí, pero va por otros caminos. De, por ejemplo, ¿cómo mejoramos esto? ¿No? ¿Cómo estamos todo el tiempo encontrando otras áreas de oportunidad para hacerlo distinto, para hacerlo mejor? ¿Cómo nos organizamos para trabajar de otra manera? ¿Cómo cuando vamos a repensar un proceso son las personas que están en la cancha que se sientan a diseñarlo? Entonces, sí, no siento que es una contradicción inherente y sí les recomendaría un montón leer todo esto de esta filosofía de producción japonesa, porque justo parte ahí, en el rubro industrial. Buenísimo. Bueno, estamos sobre la hora. Yo quiero agradecerle a Mariana en nombre de Executive Forums y en nombre de cada uno de los miembros, partners y forum leaders que han participado por esta magistral charla. Me ha encantado. Sin duda es la nueva forma como yo me imagino el liderazgo en las empresas y cómo creo que verdaderamente pueden captar las nuevas formas de creación de valor y pueden mantenerse vigentes y ágiles en un mundo muy cambiante. Y agradezco mucho que hayas compartido estos fundamentos con nosotros, Mariana. Le agradezco a cada uno de ustedes, cuídense y nos vemos en una siguiente sesión. Gracias, Mariana, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Julio. Gracias a todos y a todas. Cuídense. Gracias. Gracias, Mariana, gracias. Cuídense. Chao, gracias.